Sean bienvenidos a JNE Noticias, viernes 30 de octubre del 2020. Comenzamos con nuestros principales titulares. Programa Cuestión de Código del JNE será retransmitido desde hoy por la Agencia de Noticias Andina. Conozca el ABC electoral de las elecciones internas de los partidos políticos. Además, el JNE reporta el ranking de electores afiliados a las organizaciones políticas. En el marco de las elecciones internas, mañana vence la fecha para que los órganos electorales centrales de los partidos brinden a la OMPE la relación de los miembros de mesa. Veamos. Las diferentes etapas del cronograma electoral para las internas se van cumpliendo. En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones recuerda que mañana 31 de octubre vence la fecha límite para que el órgano electoral central otorgue a la OMPE la relación de miembros de mesa. Los miembros de mesa serán actores electorales clave para el funcionamiento de las mesas de sufragio durante la elección de noviembre y diciembre. Su deber es instalarla, atender la votación y escrutar los votos. Mañana también vence el plazo para que dicho órgano remita las candidaturas definitivas de delegados y precandidatos. El referido órgano electoral central está conformado por un mínimo de 3 miembros titulares y sus respectivos suplentes. Dichos miembros deben ser afiliados a la organización política. Es importante mencionar que en el marco de las votaciones generales, el Jurado Nacional de Elecciones pidió al Ejecutivo la aprobación de un decreto de urgencia para el otorgamiento extraordinario de una compensación de 120 soles a los miembros de mesa. A continuación les presentamos el microprograma ABC Electoral. En esta primera edición les explicamos en forma sencilla la implicancia de las elecciones internas de las organizaciones políticas. Veamos. Bienvenidos al ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy hablaremos de las elecciones internas. Las elecciones internas son los procesos electorales que se celebran dentro de todas las organizaciones políticas y en ellas se elegirán a las candidatas y los candidatos que participarán en los comicios a celebrarse en el país. Las candidatas y los candidatos en las elecciones internas deben contar con afiliación a la organización política por la que deseen postular y haber registrado dicha afiliación en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Para efectos de las elecciones internas en Perú, los organismos del sistema electoral ejercen las siguientes funciones. El RENIEC elabora el padrón electoral sobre la base de la relación de afiliadas y afiliados proporcionada por el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE está a cargo de ejecutar, reglamentar y organizar las elecciones internas. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de la solución de controversias en sede jurisdiccional, la elaboración del cronograma correspondiente y la fiscalización de las elecciones internas. Según la legislación vigente, las elecciones internas pueden realizarse a través de 2 modalidades. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de las afiliadas y los afiliados. Elecciones a través de las delegadas y los delegados, conforme lo disponga el estatuto de la organización política. Dichas delegadas y delegados previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de las afiliadas y los afiliados. Las elecciones internas son importantes porque son una expresión de los principios democráticos del país que permiten la participación de la ciudadanía y la formación de su voluntad a través de las organizaciones políticas. Este fue el ABC Electoral. Hasta pronto. La OMPE anunció que en noviembre imprimirán el material electoral para las elecciones internas de las organizaciones políticas. El 4 de noviembre se inicia la impresión del material electoral para los comicios internos de las organizaciones políticas.
Así lo anunció el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto. El material electoral será distribuido en las 24 regiones del país con los protocolos de seguridad correspondientes en el marco de la emergencia sanitaria. El titular de la OMPE remarcó que la meta es lograr tener 16.652 locales de votación, por lo que se buscan más alianzas con entidades y organizaciones que estén dispuestas a prestar más espacios. Según el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, la elección de candidatos y/o delegados por parte de los afiliados será el domingo 29 de noviembre del 2020. Una semana después, el 6 de diciembre del presente año, la OMPE organizará la elección de los candidatos a través de los delegados. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que las autoridades políticas y funcionarios no pueden realizar actos que favorezcan o perjudiquen a organizaciones políticas o candidatos en el marco de las votaciones. En el marco de las votaciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones recuerda a las diversas autoridades públicas y políticas en todo el territorio nacional, así como a los funcionarios que están prohibidos de realizar actos en pro o a favor de los partidos políticos y o sus candidatos. Porque las autoridades políticas, públicas o los funcionarios no pueden realizar actos de ninguna naturaleza que favorezcan o perjudiquen a una organización política o a un candidato. El ente comicial indica que es esencial que toda autoridad, funcionario o servidor público actúe con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, en el marco del proceso electoral en curso. Es también importante la fiscalización electoral porque como producto de esta fiscalización sirve de insumo para que el órgano jurisdiccional emita pronunciamiento y en caso de vulneración a la normativa electoral se den medidas correctivas que encaucen nuevamente el proceso electoral y que éste se desarrolle con normalidad. Entre las infracciones en las que incurren las autoridades están aquellas en las que intervienen en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad del sufragio, utilizando la influencia de su cargo. Asimismo, el hecho de interferir bajo algún pretexto en el normal funcionamiento de las mesas de sufragio o imponer a personas que estén bajo su dependencia la afiliación a determinadas organizaciones políticas o el voto por cierto candidato. También queda prohibido para las autoridades y funcionarios formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna organización o candidato. Así también demorar los servicios de correo o de mensajería que transporten o transmitan elementos o comunicaciones oficiales referentes al proceso electoral. Ahora tenemos información de las elecciones generales 2021. A continuación veamos una pastilla de Infogov sobre las elecciones generales 2021. Recuerda, hoy se elegirán por sorteo público al tercer miembro de los primeros 28 jurados electorales especiales que se instalarán el 16 de noviembre en el marco de las elecciones generales 2021. Infogov, información electoral que te da poder. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales recuerda a todos los peruanos que las multas electorales se mantendrán para quienes no cumplan con su deber cívico de sufragar o ser miembro de mesa en 2021. Aquellos que no acudan a sufragar o no cumplan con su obligación de ser miembro de mesa durante las elecciones generales de 2021 deberán pagar una multa. Así lo confirmó el jefe de la OMPE, Piero Corbeto. En esa línea indicó que las multas van a quedar para quienes no puedan acreditar que se encuentran enfermos, que tienen alguna comorbilidad o que son adultos mayores. Corbeto dijo además que estas multas estarán definidas en base al monto de la unidad impositiva tributaria y serán definidas por el Jurado Nacional de Elecciones.
Por otro lado, sostuvo que se encuentra a la espera de que el Ejecutivo apruebe dar un bono de 120 soles a todos los miembros de mesa, titulares y suplentes, para que se garantice su participación en estos comicios. Pero en el caso de que los actores electorales no lleguen o se ausenten, el titular de la entidad remarcó que se tomará a los miembros de la fila como habitualmente se ha realizado. También anunció que ha solicitado al Ministerio de Salud hacer un seguimiento a quienes elija como miembros de mesa antes, durante y después de la elección en cuanto a la realización de pruebas. En el marco de las elecciones generales, la OMPE hizo un llamado al Ejecutivo para atender los pedidos presupuestales que permitan el éxito de las votaciones en pandemia. Piero Corbeto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, indicó que en este proceso comicial es fundamental cuidar a los votantes y evitar que se contagien del nuevo coronavirus. Al respecto, exhortó al Poder Ejecutivo a entregar el presupuesto solicitado para las votaciones en el marco de la pandemia. Las elecciones del Bicentenario requieren un compromiso real. Y en el Estado, el compromiso real es presupuestal y entregar la plata a tiempo. El jefe de la OMPE señaló además que trabaja junto al Ministerio de Salud los 7 protocolos sanitarios de prevención, los cuales servirán para informar a los ciudadanos sobre los pasos a seguir para el éxito del proceso comicial y evitar posibles contagios. Para la ciudadanía, para que no nos contagiemos, implica un gasto de 150 millones más de lo que han presupuestado. Si no nos dan esos 150 millones más, no vamos a poder garantizar la seguridad de los ciudadanos. Exacto. Asimismo, invocó al gobierno a que emita el decreto de urgencia que permite entregar un incentivo económico a los miembros de mesa, quienes serán uno de los actores principales de la elección. Por otro lado, la Agencia Peruana de Noticias Andina desde hoy al mediodía retransmitirá el programa del ente electoral Cuestión de Código, el cual resalta las bondades del anteproyecto del Código Electoral 2020. Veamos. El programa Cuestión de Código continúa con su labor de llevar la más clara información de las bondades del anteproyecto de Código Electoral 2020 del Jurado Nacional de Elecciones. Y siguiendo esa línea es que desde hoy la Agencia Peruana de Noticias Andina retransmitirá el programa del canal JNTV. El espacio informativo es conducido por la doctora Jessica Clavijo Chipoco, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, quien saludó la alianza informativa con Andina. Saludo la alianza informativa con la Agencia Peruana de Noticias Andina, quienes a partir de hoy retransmitirán el programa Cuestión de Código. Los invito a sintonizar todos los viernes al mediodía la página de Facebook de la Agencia Peruana de Noticias Andina y todos los jueves a las 10 de la mañana el canal JNTV. Cuestión de Código, un programa que les brindará información sobre las bondades y todas las propuestas del anteproyecto del Código Electoral elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones. Algunos de los principales temas abordados en los 14 programas ya emitidos de Cuestión de Código fueron sobre la labor de los jurados electorales descentralizados, la transparencia en las hojas de vida, participación de comunidades andinas, incentivos a miembros de mesa y neutralidad, entre otros temas vertidos en la propuesta de código del ente electoral. El espacio ha contado con invitados a debatir sobre cada una de las propuestas electorales, entre ellos la congresista Carmen Omonte, el experto en temas electorales Rafael Roncagliolo, Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, el constitucionalista Fernán Altuve Febres y Marisol Pérez Tello, excongresista, quienes participaron con la finalidad de contribuir en la educación electoral del país. Sigan sintonizando Cuestión de Código todos los jueves a las 10 de la mañana por el canal JNTV y desde hoy en el Facebook de la Agencia de Noticias Andina a las 12 del mediodía. Con estas alianzas informativas seguiremos promoviendo en los ciudadanos educación cívica y electoral. Para hablar sobre normas y criterios que se deben aplicar en la ventanilla única para promover la idoneidad de candidatos, ya nos encontramos conectados con el doctor Jorge Jauregui. Él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, es un verdadero placer, Paloma. Sus órdenes. Bien, doctor, para que nos comente por qué es importante el uso de la ventanilla única por parte de las organizaciones políticas.
Mire, la ventanilla única es un mecanismo muy importante que el Jurado Nacional de Elecciones promueve, que permite que los candidatos o los precandidatos puedan encontrar toda la información, ¿no?, que deben presentar en las hojas de vida, ¿no? Entonces, permite entonces que los partidos políticos, los afiliados a los partidos políticos y fundamentalmente los personeros de los partidos, que son los que luego van a tener a cargo el procedimiento de inscripción de las listas, puedan encontrar información fiable, una fuente de información fiable respecto de los antecedentes particulares, ¿no?, de los candidatos, personales de los candidatos. Por ejemplo, antecedentes relativos a los procesos judiciales que puedan tener, ¿no? Que permite entonces que la información de las hojas de vida, ¿no?, de las declaraciones juradas de hojas de vida, pueda ser lo más transparente y lo más clara, ¿no? Entonces, por eso es importante este mecanismo que el Jurado Nacional de Elecciones ofrece, que es este mecanismo que permite acceder a la información judicial, tributaria, por ejemplo, si tiene deudas ante las municipalidades, ¿no?, si tiene procesos judiciales pendientes, ¿no?, o si tuvo anteriormente procesos judiciales. Esto entonces permite el cumplimiento de la ley. No nos olvidemos que la ley de organizaciones políticas prevé que al momento de producirse las elecciones internas en los partidos, los candidatos deben presentar unas declaraciones juradas de hojas de vida. Claro. Las declaraciones juradas de hojas de vida, entonces, es un mecanismo que empieza a usarse desde las elecciones internas. Y para eso es que el primer filtro debe ser el partido político. Deben ser los afiliados que deben acceder a la información, tienen que observar cuáles son las hojas de vida de los candidatos. De tal manera que cuando se, pase esta etapa, se supere la etapa de elección interna y ya se vaya a escribir las listas ante los jurados electorales especiales, no haya sorpresas de candidatos que de repente tienen procesos judiciales, ¿no?, tenían de repente deudas tributarias y no las declaran, ¿no? Entonces, yo creo que es importante relevar, digamos, la utilidad que tiene, esta plataforma que permite acceder a los antecedentes, ¿no?, de los candidatos. De tal manera que haya un proceso de elección interna bastante transparente, como debe ser, ¿no?, respecto a las personas que postulan. Esta es una posibilidad, en todo caso, que brinda el Jurado Nacional de Elecciones a las organizaciones políticas para que presenten candidatos idóneos en las elecciones internas y en las elecciones generales. Nos gustaría conocer un poco más de cómo es el procedimiento, cómo acceder a esta herramienta. Correcto. Lo que establece el Jurado Nacional de Elecciones es que es una plataforma que se accede a través de la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Para esto, la organización política, a través del personero, debe solicitar un acceso, es decir, un password, ¿no?, para poder, en base a ese acceso electrónico, poder ingresar a hacer la búsqueda electrónica, ¿no?, con los nombres de las personas que postulan para ver qué información le arroja, ¿no? Entonces, es interesante que sea una sola fuente centralizada, es interesante y es importante que sea una fuente de acceso electrónico, porque no hay que desplazarse físicamente, no hay que exponerse a los riesgos de contagio del COVID, hoy que estamos en esta pandemia, ¿no?, esta enfermedad. Se puede hacer tranquilamente desde los elementos electrónicos, como computadoras, tablets, celulares, se puede acceder fácilmente y hacer la indagación, ¿no? Así es. Esto exige además que las organizaciones políticas tengan un nivel básico de organización, es decir, personeros entrenados en esta finalidad, ¿no? Es importante ahí que los personeros entonces tengan una actividad desde ahora, no solamente a nivel de la sede central del partido político, que puede estar en una o dos ciudades, sino que en cada una de las circunscripciones donde se están haciendo elecciones internas de cara a las elecciones políticas, ¿no?, haya ya una actividad de la organización política, haciendo estos filtros que son muy importantes, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que se busca es acceder a niveles formales, ¿no?, y muy transparentes de información personal de quién es la persona que postula, ¿no? Paralelamente, a través de otros mecanismos, como por ejemplo el plan de gobierno, se puede saber cuáles son los compromisos políticos, programáticos, que son tan o más importantes que esto, saber qué proponen las personas.
Una elección democrática no solamente se basa en conocer características de las personas, sino además qué proponen. Eso es sumamente importante. ¿Cuál es la propuesta programática? ¿Para qué busca una persona ser elegido congresista? ¿No? Que no sea solamente una suerte como de rifa, pues el Parlamento, ¿no? Con todas las características que hoy tiene, sino que sea un espacio para que los ciudadanos sean representados. Sí. Por lo tanto, es sumamente importante esa otra esfera también, ¿no? Claro. Que está prevista también en la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Y que el Jurado Nacional de Elecciones promueve mucho también, ¿no? Con la difusión de los programas de gobierno y tal. Efectivamente, doctor. Hoy, 30 de octubre, es un momento importante y es una oportunidad excelente para que las organizaciones políticas consulten la ventanilla única. Mañana se vence un plazo, usted nos indicará ya cuál es, pero aquí, en este punto, tenemos que hacer un llamado a cada organización política porque es su responsabilidad ofrecernos buenos candidatos, es su responsabilidad darnos representantes con una conducta intachable y solvencia moral, además. Correcto, correcto. En realidad, una democracia, digamos, una democracia electoral parte de una administración y justicia electoral que se apeguen plenamente al marco normativo y constitucional como una garantía de libertad política, ¿no? Debe ser, la administración y la justicia electoral debe ser una garantía de la libertad política, pero eso no, digamos, ese marco institucional se complementa con unos partidos políticos que tengan esta capacidad de organizarse, de tener compromisos democráticos claros, no solamente el afán de postular por postular, sino compromisos democráticos, liberales, constitucionales claros, y también una voluntad de ser transparentes, es decir, de elegir en forma abierta y mostrar las características de las personas que están postulando. Entonces, hay un complemento entre una administración de justicia que, hay que decir, en el Perú funciona bastante bien. Las misiones de observación electoral siempre, han sido constantes en apreciar que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como particularmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales tienen un desempeño óptimo dentro de una democracia electoral, ¿no? Ahora vamos a ver cómo los partidos políticos que están postulando también pues usan los mecanismos de transparencia electoral para poder garantizar esta idoneidad, como usted bien dice, de las candidaturas, ¿no? Ahora, mañana ciertamente es una fecha importante, el día 31 es una fecha importante porque es la fecha límite para que los órganos electorales centrales, ¿no?, otorguen a la OMPE, en principio, la relación de miembros de mesa, es decir, quiénes son las personas que van a ser los miembros de mesa en estas elecciones internas. Luego, la fecha límite para que el órgano electoral central de la organización política remita a la OMPE la candidatura definitiva de delegados electores. En el caso de los partidos políticos que van a hacer elecciones internas a través de este mecanismo de elecciones indirectas, en la que los afiliados escogen a delegados, y los delegados son los que definen finalmente las candidaturas, y también el 31 es la fecha límite para que el órgano electoral central del partido, que finalmente es el órgano que tiene a cargo la conducción del proceso electoral interno, ¿no?, envíe a la, digamos, igual al presente, ¿no?, las candidaturas, las precandidaturas, digamos, la lista final de precandidaturas. Entonces, hasta el 31 es que tienen que estar los partidos claros de quiénes van a ser los precandidatos, ¿no? Probablemente listas de precandidatos, ¿no? En el caso de los partidos que van a hacer elecciones directas, en las que los afiliados van a escoger directamente a los candidatos. Entonces, mañana 31 es una fecha como, es un límite de tiempo para que los partidos políticos, a través de sus órganos electorales centrales, comuniquen a la OMPE, ¿no?, comuniquen a la OMPE este conjunto de información. Pues no nos olvidemos que en el marco de la Ley 31.038, la Oficina Nacional de Procesos Electorales va a organizar un proceso de elección interna, de acuerdo a las reglas que el partido y el órgano electoral central partidario establecen, pero la logística va a correr a cargo de la OMPE, ¿no? Lo cual es bueno, ¿no?, porque OMPE es un órgano que goza de mucha confianza ciudadana, ha tenido un desempeño óptimo para garantizar el cumplimiento exacto del marco normativo. Entonces, es algo bueno que va a contribuir, creo yo, a que esta elección interna, para esta elección del 2021, pues tenga particularidades que mejoran, ¿no?, la dinámica de la elección interna, ¿no?, dinámica democrática.
Bien, doctor, el tiempo es bastante corto en televisión. Nosotros le agradecemos mucho por acompañarnos aquí en JN Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, Paloma, un placer realmente. Muy buenos días. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Al volver, más información. Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. Tras el cierre del plazo de inscripción del concurso para magistrados del Tribunal Constitucional, se registró la postulación de 65 candidatos al cargo. Veamos más detalles. Un total de 65 postulantes se inscribieron en el concurso público que seleccionará a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, informó Rolando Ruiz, presidente de la Comisión Especial del Congreso encargada de este proceso. Según indicó el parlamentario, se registraron 53 varones y 12 mujeres. No obstante, sostuvo que esperaban un número mayor de mujeres por un tema de paridad. Tras la inscripción corresponde a la comisión verificar el cumplimiento de los requisitos formales de inscripción del 29 de octubre al 2 de noviembre. Y un día después, el 3 de noviembre, se publicará la relación de postulantes que cumplen con los requisitos para pasar al periodo de tachas. Cabe resaltar que los requisitos para la inscripción comprenden en ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 45 años, haber sido magistrado de la Corte Suprema o fiscal supremo o magistrado superior o fiscal superior durante 10 años o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. De igual forma, no haber sido objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito doloso y contar con conocida transparencia profesional, solvencia e idoneidad moral y probada trayectoria democrática de respeto y defensa del orden constitucional. Por otro lado, nuevos formatos de certificados de estudios en el entorno digital evitarán sobrecostos y facilitarán su trámite. Veamos. Reducir el tiempo de espera para obtener y validar un certificado de estudios es algo que muchas familias peruanas han esperado durante años. Hoy es posible gracias a la resolución ministerial que elimina los tradicionales certificados que eran llenados a mano por un formato digital más rápido y seguro. Dicha norma técnica regula el registro de la trayectoria educativa del estudiante de educación básica a través del sistema de información de apoyo a la gestión de la institución educativa. El nuevo formato de certificado de estudios, que debe tener la firma y el sello del director de la institución educativa para ser válido, contiene dos elementos de seguridad que permitirán verificar sus contenidos. El primer elemento de seguridad consiste en acceder a la web que aparece en pantalla, donde se selecciona la opción Verificar certificado. Se ingresa el código virtual que figura en el documento y el DNI del estudiante. El segundo elemento de seguridad consiste en escanear con un smartphone el código QR impreso en el certificado. Según el decreto supremo establecido por el gobierno, los niños con más de 12 años y los adultos mayores no están prohibidos de ingresar a los centros comerciales, aclaró la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, aclaró que los niños mayores de 12 años y las personas de más de 65 años sí pueden ingresar a los centros comerciales, ya que el gobierno así lo dispuso en un decreto supremo en el marco de la pandemia del coronavirus. También recordemos que a raíz de la cuarta fase lo que se hizo es la liberalidad de las personas mayores de 65 años, es decir, ellos pueden decidir y tomar sus decisiones de a dónde se dirigen con los debidos cuidados, y que también se eliminaba la restricción para los niños mayores de 12 años. Sin embargo, resaltó que si los centros comerciales están tomando otras medidas e impiden la entrada a ese sector, puede ser por una interpretación errónea del decreto, por desconocimiento o por un cuidado preventivo más intensivo. Si el decreto supremo ya estableció que la liberalidad es para niños mayores de 12, para las personas mayores de 65, en automático el protocolo, su plan de emergencia que tiene cada centro comercial, lo adecúa con esa modificación que la ley le permite. En este sentido, la integrante del gabinete ministerial remarcó que no se necesita emitir un nuevo protocolo, ya que el decreto supremo emitido sobre el tema es una norma de rango mayor.
El gobierno anuncia subsidio para promover la contratación de más de 300.000 empleos formales bajo 4 objetivos. El decreto sobre esta medida será oficializado por el Ejecutivo en los próximos días y publicado en el diario El Peruano. El presidente Martín Vizcarra anunció que el gobierno aprobará la entrega de un subsidio que promoverá la contratación de empleos formales. La propuesta fue realizada por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo y evaluada en el Consejo de Ministros para beneficiar a cerca de 350.000 peruanos. Esta medida tiene 4 objetivos: recuperar los empleos que se perdieron, generar nuevos contratos, formalizar el empleo y la contratación de jóvenes. Recordemos que a inicios de este mes trascendió que esta medida se trataba de un subsidio focalizado que se entregaría por 6 meses a las empresas para cubrir entre el 35 y 55% la planilla de quienes contraten a su personal con sueldos de hasta 2.400 soles. Además, se indicaba que el subsidio se entregaría a las empresas que hayan tenido una caída del 30% en sus ventas entre abril y mayo de este año, comparado con los ingresos del año anterior. En los próximos días, el Ejecutivo anunciará la aprobación del decreto de urgencia y los detalles de esta nueva medida. Atención con la siguiente información: diversas fiestas por Halloween y el Día de la Música Criolla se anuncian clandestinamente por redes sociales. En el marco de la emergencia sanitaria, la Policía Nacional del Perú se prepara para desplegar un operativo este 31 de octubre. Este año, muchas de las fiestas a las que estábamos acostumbrados a celebrar estarán prohibidas a causa de la propagación de la COVID-19. Pese al estado de emergencia en el que nos encontramos, la policía identificó que a través de las redes sociales se convocan a las personas a participar de fiestas privadas para celebrar Halloween y el Día de la Canción Criolla este sábado 31 de octubre. Por ello, las autoridades anuncian que realizarán operativos y se intervendrán los locales que burlen las disposiciones del gobierno. Aquellos que no acaten las medidas establecidas para evitar un rebrote en el país serán intervenidos, trasladados a comisarías y posteriormente se les impondrá una sanción conforme a la ley. Cabe mencionar que las acciones en este fin de semana también contemplan el cierre de los cementerios, que son muy visitados el 1 y 2 de noviembre como parte de las celebraciones del Día de los Muertos. A diferencia de otros años, por la crisis sanitaria, las ventas por Halloween están en sus niveles más bajos. Veamos el informe de TV Cosmos. Solo a escasos días para la celebración de Halloween, en nuestra ciudad las ventas de productos alusivos a la fecha han reducido en un 60% en relación al año pasado. Los vendedores señalan que a pesar de tener varios modelos y precios, las ventas no les permitirán recuperar su inversión. Y han bajado hartísimo. Lo que sí están llevando porque van a ser virtuales. Como acá estamos en Avenida, bajan y compran. Entonces me están llevando. Están también llevando el del Anónimo y el de C de Venganza. Pero de todas maneras, así ha afectado la pandemia. Por eso que yo he tenido que sacar acá, de que yo tenía el negocio en el centro. Pero ya no es como los otros, como el año pasado más que todo. Las ventas al año pasado, ¿en cuánto han reducido? Un montonísimo, realmente. ¿El 50%? El 50% o más todavía. Porque el año pasado ya desde la anterior semana ya se hubiera estado vendiendo ya. Pero el panorama de terror no los amilana. Aunque las ventas son bajas, como vemos, las habituales calabazas y máscaras son los productos más requeridos, así como las brujas. Sin embargo, también tienen salida los disfraces, pero en menor cantidad. Las pocas ventas de disfraces se sustentan en los bajos precios, que oscilan entre 35 a 60 soles. Scarmóvil, la capa de Drácula, el cuerpo de Scarmóvil, estas mascaritas que están acá, este es un adorno que es para, ¿cómo se llama? Para poner esto en las tiendas. Hay las gorritas de bruja, antifaces también que está llevando, gorritas de la maléfica. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio más? De la más cómoda está 15 soles, 10 soles y la costosita está 15 soles, que viene a ser el de Chucky. ¿Y qué es lo que está saliendo más? Ahorita la monja, pero ya no tengo el modelo. Unos que son para los niños de calabaza. Tiene también las gorritas, sí, las gorritas de la maléfica. Pero para mandar a casa. Pero son pocos, no como antes. La gente más venía a comprar en vivo. ¿Cuál es el más barato?
Los más económicos son los de V de Venganza. Hay de 10 y de 5, pero los de 5 son de plástico. Son algo similares de estos, pero estos son mejores. 10 soles. ¿Y los disfraces? Los disfraces hay desde 35 hasta 55 y los de, ¿cómo se podría decir? Afranelados, 85. Al parecer, los papis no dejarán que sus niños no celebren el 31 de octubre o la Noche de las Brujas, pues muchos de ellos alistan celebraciones virtuales con la familia. Tras un operativo, la Policía Nacional del Perú logró rescatar a 38 menores que se encontraban vendiendo golosinas y mendigando en las calles de la ciudad de Chiclayo. El Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional y la Comisaría PNP La Familia lograron el rescate de 38 menores, entre niños y niñas, que sufrían la explotación laboral en las calles de Chiclayo. En el operativo denominado Explotación Infantil Mendicidad 2020, los agentes policiales informaron que los menores se encontraban vendiendo golosinas y mendigando por las vías bajo la vigilancia de adultos. Asimismo, se realizó la intervención a 25 adultos de nacionalidad extranjera, quienes tenían a su cargo 35 menores, entre peruanos y extranjeros. Además, se encontraron a 3 niños que vendían caramelos y pedían dinero a los transeúntes. Todos los menores fueron trasladados a la DIVINCRI y luego derivados a la Fiscalía de Familia. No obstante, a los adultos se les iniciará una investigación si son culpables de los delitos de trata de personas o explotación infantil. Bien, tenemos una nota muy conmovedora. Policías en Huancayo se han convertido en maestros para enseñar a niños de las zonas rurales y donde no hay cobertura de internet. Veamos esta linda nota. En un noble gesto y por medio del programa Sumag-Yachay de la Policía Nacional del Perú, un grupo de suboficiales enseñan a 50 escolares de Ancalayo, anexo del distrito del Tambo, ubicado a 20 minutos de Huancayo, donde la señal de internet es débil y muchos hogares no cuentan con televisor. Que hemos creado en la comisaría del Tambo para aquellos alumnos de inicial y primaria, que en síntesis significa aprendo bonito. Este programa está basado en reforzar las tareas que dejan los profesores y poder desarrollarlas de una manera muy óptima para que los alumnos se sientan protegidos y a la vez inspirados en desarrollar toda clase de temas que les dejan en el colegio. Los efectivos de la comisaría de El Tambo se trasladan hasta la zona para entregar mascarillas, caretas de bioseguridad, alcohol y enseñanza para decenas de niños que no tienen ni la tecnología ni el soporte para realizar clases virtuales. La ambición que tenemos para llegar a los alumnos, el día de hoy hemos inaugurado en Ancalayo, en la parte alta del Tambo, ya clases presenciales, manteniendo lógicamente el distanciamiento social obligatorio, para que los alumnos puedan desarrollar sus tareas en este lugar donde no llega el internet. Hay que también tener presente de que hay zonas donde no llega el internet y ellos no pueden desarrollar sus clases virtuales. El comandante PNP César Pastor también pidió apoyo al gobierno para evitar que los estudiantes se perjudiquen. De esta manera, la Policía Nacional del Perú demuestra su compromiso con la sociedad y los niños de nuestro país, a quienes además de protegerlos, hoy, en el marco de la emergencia sanitaria, hacen un esfuerzo por contribuir en su educación. En favor de la protección del medio ambiente y contribuir a la lucha del cambio climático, Machu Picchu busca convertirse en el primer destino turístico carbono neutral del planeta. En la siguiente nota, los detalles de esta importante iniciativa. El santuario histórico Machu Picchu está camino a convertirse en el primer destino turístico del mundo en reducir sus emisiones de carbono neutral y contribuir de esta manera en la lucha contra el cambio climático. Miguel Ángel Atauzupa King, gerente medioambiental de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, nos cuenta de qué se trata esta iniciativa. De declarar a Machu Picchu el primer destino turístico carbono neutral del mundo.
¿Qué quiere decir o a qué es equivalente esto de que Machu Picchu va a medir a partir de la fecha cualquier índice que genere contaminación dentro de nuestra jurisdicción? En otras palabras, lo vamos a medir. Vamos a medir cuánto de CO2 generamos como personas, cuánto de CO2 generamos como empresas, como instituciones, consumiendo nuestros recursos, y lo que vamos a hacer es buscar una forma de mitigación a través de la elaboración de planes de acción que lo vamos a tangibilizar con la participación de los turistas y con la participación de la población, tanto urbana como rural. Según indica Atausupa, esta certificación de carbono neutral generaría múltiples beneficios para la ciudadela inca. Posicionar a Machu Picchu como un destino saludable y sostenible de clase mundial. 2, un nuevo estándar para el turismo del Perú. 3, un nuevo estándar para la recuperación del turismo mundial. Y como cuarto objetivo, de alcanzar de que Machu Picchu alcance un nuevo estándar para las modernas maravillas del mundo, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? En esa línea se deben implementar diversas acciones que contribuirán a alcanzar este objetivo. El buen manejo de residuos sólidos, los programas de reforestación, recordemos que es importante para el tema de carbono neutral, de que los gobiernos locales, las instituciones privadas y públicas puedan desarrollar actividades de infraestructura verde. Eso quiere decir de que desarrollemos actividades de reforestación. Entre otras actividades como la conservación y protección del patrimonio natural. Estas acciones en conjunto contribuirán a lograr la certificación carbono neutral, la cual se espera obtener para el próximo año. Conozcamos ahora en Agenda Cultural lo que Carolina Díaz ha preparado para nosotros. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Gracias, Paloma, por el pase, y comenzamos con motivo de la celebración del Día de la Canción Criolla. El Circuito Mágico del Agua, el Parque de la Reserva, realizará distintas actividades de manera virtual. Será hoy a las 8 de la noche y mañana sábado 31 a las 4 de la tarde se brindará el concierto virtual con show musical criollo que contará con la participación de artistas reconocidos como Zoila Campos, la agrupación criolla Los Quipus, el reconocido guitarrista Javier Gambiracio, los Cajoneros de Raza Negra y un elenco de baile de música criolla. Todos estos espectáculos serán transmitidos en la página oficial de Facebook del Circuito Mágico del Parque de la Reserva para que puedan disfrutarlo desde sus hogares. Bien, por otro lado, como les comentamos, el Festival AI de Arequipa se realizará de manera digital este año y contará con la presencia de 3 premios Nobel, entre ellos Mario Vargas Llosa, quien dará una charla virtual el día 4 de noviembre. Ellos son, dentro de los 3 premios Nobel, Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, así también Juan Manuel Santos y Muhammad Yunus, ambos premios Nobel de Paz. El AI Festival Digital Arequipa 2020 se realiza de forma virtual y gratuita hasta el 8 de noviembre y se realizarán 79 eventos libres. Los temas que abordarán son sobre literatura, ciencia y la sostenibilidad. Para finalizar, el Nobel de Literatura peruano compartirá su charla a través de la página web www.aifestivaldigital 2020. Bien, hasta aquí con la agenda cultural, los dejo con Paloma. Es momento de nuestro bloque internacional. Tres muertos dejó el terrible atentado terrorista en una iglesia de Niza, en Francia, por lo que el Papa Francisco lamentó este doloroso acto e hizo un llamado a la sociedad para que vuelvan a verse como hermanos y no como enemigos. El Papa Francisco elevó sus oraciones por las víctimas que fallecieron en el ataque terrorista en una iglesia de Niza en el sur de Francia y pidió el cese de la violencia y que la sociedad vuelva a verse como hermanos y hermanas y no como enemigos. Es un momento de dolor en un tiempo de confusión. El terrorismo y la violencia no pueden ser aceptados. El ataque sembró muerte en un lugar de amor y consolación como la casa del Señor, manifestó el Santo Padre. El pontífice ora también para que la sociedad vuelva a mirarse como hermanos y no como enemigos.
para que el amado pueblo francés pueda reaccionar unido contra el mal con el bien. Por su parte, el alcalde de Niza, Cristian Estrosi, detalló que 3 personas fueron asesinadas en un atentado terrorista con arma blanca y explicó que el autor de los hechos, que resultó gravemente herido durante su arresto por parte de la policía municipal, no dejaba de gritar "Alá es grande" cuando fue capturado. Bien, y ahora para hablar sobre el panorama chileno tras el plebiscito y su influencia en nuestro país, nos encontramos conectados ya con el analista internacional Ramiro Escobar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Buenos días, gracias por la llamada y por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Nos gustaría que nos comente cuáles son los pasos que siguen tras esta victoria del sí en el plebiscito. ¿Qué le espera a Chile? Bueno, una vez consumada la victoria del sí en 2 dimensiones, ¿no? Sí a la Constitución y sí a la Convención Constituyente, porque la segunda pregunta era sobre si querían que la mitad de la Convención fuese integrada por parlamentarias y la otra mitad elegida. Se eligió que una Convención Constituyente nueva, es decir, que el sí fue por las 2 cosas, por una Convención Constituyente nueva y por hacer una nueva Constitución. Y además por un porcentaje alto, casi el 80%. Lo que viene ahora es preparar los mecanismos de elección para las personas que van a integrar esa Convención Constituyente, cuya elección se va a celebrar en abril del 2021. Es decir, en las semanas que vienen, lo que se tiene que determinar es cómo se va a elegir a estos nuevos representantes de la Convención Constituyente, y para eso existen los partidos políticos, pero también hay movimientos ciudadanos que son los que en su mayoría empujaron la decisión de que haya una nueva Constitución, que van a tener que inscribirse, estructurarse y registrarse y presentar sus candidatos para que la gente pueda votar por ellos. Una vez que se produzca esa elección, el 11 de abril del 2021, entre los candidatos que se presenten, se procede ya a preparar una nueva Constitución que va a tener que ser aprobada en otro plebiscito, meses después, ¿no? Ellos serán quienes se encarguen de esta redacción. ¿Cómo se realizará y cuáles son las principales demandas de los chilenos que tienen que ser plasmadas en esta Carta Magna? Bueno, creo que hay algo que es central, ¿no? Las protestas del año pasado y que se han prolongado todos estos meses, incluso dentro del marco de la pandemia, tienen como clave central la lucha contra la desigualdad. El modelo chileno, que es un modelo no solo económico, sino social, incluso cultural y político, por supuesto, establecía, por ejemplo, que la Constitución otorgara derechos básicamente para elegir, ¿no? Tú podías elegir si ibas a tal colegio, si ibas al colegio, a tal sistema de salud, pero hasta los colegios públicos se pagan en Chile, ¿no? Es decir, tenías libertad para elegir, pero no tantos derechos otorgados. Por ejemplo, no el derecho a la educación, en todo caso muy limitado, un derecho a la educación limitado, un derecho a la vivienda, una serie de cosas, a la salud, que estaban básicamente centrados en la idea de elegir. Eso produjo un modelo, por un lado, próspero, en sentido económico, bastante consumista, es decir, durante años tuvimos una imagen que calzaba en buena medida con la realidad de que el chileno tenía poder económico, tenía una economía estable, podía comprar un montón de cosas, pero lo que ocurre es que el abismo de desigualdad era muy grande. Es decir, un chileno pobre podía vivir con un país africano no tan pobre, digamos Senegal, y un chileno rico como Noruega, que es uno de los países con mayor poder adquisitivo del mundo. Entonces, ese abismo social hacía que la mitad de la población por lo menos se sintiera muy marginada, que pudiera subir incluso en la clase media, pero se podía volver a caer igual. Entonces, lo que se va a discutir para cambiar la Constitución es que la Constitución recoja más criterios de equidad, más criterios de protección al ciudadano, más criterios de derechos, no solo la libertad de elegir. Entonces, esto va a ser un laberinto que probablemente sea tormentoso, porque de todas maneras, aunque ha sido poca la cantidad de gente que ha dicho que no, de todas maneras va a haber oposición a cambiar el sentido de la Constitución, porque lo que se va a cambiar es el sentido de la Constitución, no solo los artículos, sino el sentido global, una Constitución más ligada a la equidad y no solo a la libertad de elegir, ¿no?
Se dice que tras este plebiscito es un gran logro para la paridad de género. ¿En qué sentido? ¿Cómo se explicaría esta afirmación? Bueno, esa pregunta es muy importante porque en la Convención Constituyente la mitad de las constituyentes van a ser mujeres. Eso se ha acordado y así va a tener que ser. Los partidos políticos van a tener que presentar listas paritarias y los mecanismos de elección van a determinar que la mitad sean mujeres. Y esto es bien importante porque los movimientos de mujeres fueron uno de los grandes puntales de la marea de protesta. La marea de protesta yo creo que tuvo varias columnas, ¿ya? Es decir, una fueron las mujeres, como estamos diciendo, movimientos de mujeres organizados, quizá no tan fuertes como la de Argentina, que son bastante fuertes en Argentina, pero en Chile también, movimientos indígenas, ¿no? Movimientos ciudadanos de estudiantes, movimientos de estudiantes, partidos políticos también, pero un conglomerado bastante ciudadano. Tan es así que ese conglomerado no solo protestaba contra la derecha chilena, que estaba en el gobierno, está en el gobierno representada por Piñera, sino también contra la concertación de Partidos por la Democracia, que, digamos, la centroizquierda que gobernó durante años Chile y que no logró, pues, aminorar la equidad, a pesar de que sí logró una estabilidad económica, un poder adquisitivo mayor, pero así como la obtenía se podía caer. En ese contexto, por ejemplo, para citar o volver al tema de las mujeres, o el tema de los temas de género en general, Chile se tardó muchísimo en aprobar una ley para el divorcio. Es impresionante, pero no tiene, creo que ni 20 años. Ese tipo de amarras ideológicas y legales probablemente van a caer con más fuerza. Ahora ya existe una ley para el divorcio, pero hay otra serie de dimensiones de la vida social que no tenían, paradójicamente se hablaba de la libertad, pero no permitían elegir realmente, pues, a muchos colectivos como los indígenas, las mujeres, o la comunidad LGTBI, que también ha sido un movimiento gravitante en esta protesta y en este logro, ¿no? Bien, señor Ramiro, además nos gustaría hablar un poco de cuál es la influencia que tendrían estos resultados en nuestro país, porque si bien es cierto el plebiscito nace a partir de la protesta social, esta situación se podría replicar en otras partes del continente también, en nuestro país sería posible. Además esto como que aumentaría la demanda a querer cambiar la constitución política que tenemos. Mira, toda constitución debe interpretar no solo al sistema político, sino a la sociedad, las demandas, los derechos, los deberes, por supuesto también la libertad de elegir, ¿no? O sea, los derechos de las personas son políticos, son sociales, son económicos, son individuales, son colectivos, o sea, hay una cantidad de derechos que se pueden otorgar a las personas de acuerdo a la ley. Ya, hay quienes piensan que hay que privilegiar los derechos políticos y no preocuparse de los derechos sociales, pero las constituciones más avanzadas, las que proveen una cierta estabilidad a los países europeos, por ejemplo, ¿no? Quizás no Estados Unidos, porque es una constitución bastante individualista, pero los países que solemos admirar, por lo que hay más equidad social y menos problemas, digamos, las constituciones otorgan una variedad de derechos. Y lo que ocurre en América Latina, y Chile ha sido la expresión mayor, es que lo que está en las constituciones no siempre coincide con los problemas reales de las personas y con los derechos que tendrían que tener las personas. Voy a poner un ejemplo muy de este tiempo. Por ejemplo, los sistemas de salud. Mira el desastre que hay en nuestro país, heredado de muchos años, y el desastre que hay en Colombia o hasta en Argentina, donde no hay un sistema sanitario tan precario, pero igual están en severos problemas, o en Brasil incluso, donde hay más contagiados que en toda Sudamérica, en el resto de Sudamérica. Entonces, si la Constitución no es clara sobre el otorgamiento de derecho a la salud de las personas, a un sistema sanitario que realmente soporte este tipo de situación, o una situación normal incluso, entonces va a haber una demanda por el cambio. El problema es cómo se hace el cambio y quiénes hacen el cambio, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces hay el temor en el Perú de que si se procede a un proceso de este tipo, entonces va a salir una comisión constituyente muy similar al Congreso actual y al anterior, que le provoca resquemor a muchas personas, entre ellas a mí, ¿no? Pero eso dependerá de cómo sean los mecanismos de elección. O sea, por ejemplo, en Chile lo que se ha abierto es la posibilidad de que participe nuevos movimientos en
ese proceso constituyente. Eso se tendría que hacer. Yo creo que esto que ha ocurrido en Chile probablemente provoque un interés en el resto de la región, en Colombia, por ejemplo, también, ¿no? De la constitución hecha para la paz, más bien de hace algunos años, o en Brasil, que es una constitución más federal, para, si no hacer una nueva constitución, por lo menos proponer un cambios constitucionales. Claro. Yo creo que la ley tiene que ir en coincidencia con la situación social y no la ley imponerse, o sea, mejor, a partir de los problemas sociales se tiene que hacer una constitución que interprete esos problemas sociales, de inequidad, sobre todo en América Latina, y no tratar de imponer leyes sobre una sociedad ya deteriorada, ya desigual. Entonces, claro, esa coincidencia no siempre existe y por eso hay demandas por cambiar la constitución. Sí. Así es. Bien, interesante análisis. Muchísimas gracias, señor Escobar, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. Gracias a ti por la llamada. Un saludo para los televidentes. En esta próxima oportunidad hemos hablado sobre el panorama chileno tras el plebiscito y su influencia en el Perú. En Nueva Zelanda, tras la votación, decidieron autorizar la eutanasia voluntaria, siendo el primer país en el mundo en aceptarla en referéndum. Así también rechazaron el uso de la marihuana creativa. A favor de la eutanasia voluntaria, pero rechazan la legalización de la marihuana recreativa. Esa fue la decisión de los neozelandeses, quienes votaron el 17 de octubre pasado. Ahora, Nueva Zelanda se convierte en el primer país del mundo en aprobar en referéndum la eutanasia voluntaria para enfermos terminales. Según indicó la Comisión Electoral, el 65.2% votaron a favor de la eutanasia voluntaria, mientras que una mayoría de 53.1% rechazó la propuesta para legalizar y controlar la marihuana recreativa. Este resultado, que será ley sobre la elección de terminar la vida, comenzará a regir el 6 de noviembre del 2021. En tanto, antes de esa fecha aún será ilegal. Así también, 53.1% de neozelandeses se opusieron a la legalización de la marihuana de uso recreativo, frente a un 46.1%. El gobierno indica que estos resultados reflejan la incertidumbre respecto al acceso de la gente joven a la marihuana. Finalmente, la Comisión Electoral dará los resultados oficiales y finales el 6 de noviembre, al finalizar el conteo del extranjero. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar, en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales aliados del ente electoral. Los dejamos con imágenes de Ayacucho. Que tengan un lindo fin de semana. Permiso.